porque por allí uno maneja términos de carácter jurídicos sin efectuar la debida descripción del delito al que se está aludiendo y solamente quedarnos con el nomen iuris del mismo, es decir, con el nombre. La figura del prevaricato está previsto en el artículo 194, 195 y 196 del Código Penal y es muy sencillo. Es jugar de los dos lados del mostrador. Es más sencillo todavía. Es como que en el partido de Perú y Uruguay el maestro Tavares estuviera dirigiendo a Perú y a Uruguay en el mismo momento. Así de impresentable y grotesco. Está claro, no hace falta ninguna otra aclaración de carácter jurídico. Es el maestro Tavares en su carrito cuando ataca a Perú, dirigiendo a Perú. Cuando ataca a Uruguay, dirigiendo a Uruguay. A ver, el futbolero puede imaginarse esta situación como una situación viable, como una situación potable, como una situación que no admite objeción, o es una situación absolutamente impresentable. Parecería esto último, ¿verdad? Parecería una situación verdaderamente irracional, ilógica, una actitud que insulta al intelecto. Yo me pregunto, mis colegas, los abogados de este país, los abogados penalistas de este país, los profesores de derecho penal de este país, los jueces de este país, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país, la FEU de este país. ¿Qué puede decir de esta actitud de un profesor de la Universidad de la República que en la mañana enseña que el abogado no puede dar un consejo o un asesoramiento a un cliente y luego dárselo a la contraparte? O, por ejemplo, ser denunciante de su propio cliente, es decir, situaciones de contradicción de intereses. Y en la tarde va al juzgado y en ese expediente es abogado de los denunciantes y abogado de los denunciados y además le da clase al fiscal. No sé si a ese en particular, al doctor Pacheco, pero sí puedo dar la nómina de los fiscales penales que acuden a clase y que por lo bajo me dicen, seguí adelante, Gustavo, seguí jugándote la vida, Gustavo, porque esto es intolerable. Porque cuando nosotros vamos a una audiencia y aparece el doctor Gonzalo Fernández, estamos incómodos. Y eso me lo han dicho fiscales penales, jueces que me dicen, siga adelante, doctor. Y yo sigo adelante, a pesar de la negativa total de mi familia. A pesar de amigos frente amplistas, que me dicen, vas a terminar víctima de una rapiña con un tiro en la cabeza. Que de rapiña va a tener la forma, pero el contenido es sacarte del medio. Y bueno, ya tengo 59 años. Y la vejez no me entusiasma mucho. Sí me entusiasma ver a mis nietos crecer. Pero ver a mis nietos crecer no en este Uruguay. Pero ver a mis nietos crecer no como un viejo cobarde que se deja sodomizar por una yunta publiprivada, como es la del doctor Jorge Díaz con el doctor Gonzalo Fernández. Bajo ninguna circunstancia voy a denunciar el carácter criminal que tiene esa yunta. Bajo ninguna circunstancia el fiscal general de la Nación, conociendo muy de cerca, como protagonistas de la cosa de Gonzalo Fernández, ponerlo de profesor de los fiscales. El doctor Jorge Díaz conoce la historia del doctor Gonzalo Fernández porque fue protagonista activo. Fue el individuo que le archivó la denuncia por la defensa de los peiranos, actuando una vez más con los poderes del Estado a favor del bolsillo de los banqueros y por supuesto a favor de sus intereses. Permítame recordarle que son infinitos los casos en que el doctor Gonzalo Fernández actúa desde el Estado, contra el Estado y a favor de sus clientes. Aquí estoy exhibiendo en la cámara de Mateo para que ustedes puedan ver después el video correspondiente. Esta es el acta
donde el doctor Eguiluz, juez civil, que intervenía en el tema de la secta Moon por Cerro Freeport. Cerro Freeport de la secta Moon, la secta que pagó millones de dólares para matar izquierdistas en América Latina. El abogado era Gonzalo Fernández. Abran el oído frente a amplistas, estos que hablan de izquierda y de derecha. A ver, estos que hicieron el comunicado del MPP, que hablan de izquierda y de derecha y que nos endilgan la condición de operadores de la derecha. Ignorantes, mentirosos. ¿Por qué no se refieren a la trayectoria del doctor Gonzalo Fernández trabajando para la secta anticomunista? Agassi, Topolansky, ¿por qué no examinan esta acta? Salgan en público a negarme que el doctor Gonzalo Fernández era abogado de la secta anticomunista que pagaban para matar comunistas izquierdistas en el Uruguay. Y acá está el acta. ¿Saben por qué no salen a polemizar? Porque estoy documentado, amigos. Acá está el acta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice esta acta? Mientras los abogados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tengo los nombres en esta acta, y el doctor Napoleone, que era el abogado civil de la secta Moon, negociaban el tema de el juicio por el cual el Estado uruguayo era acreedor de la secta Moon. Acreedor, le tenía que cobrar. El doctor Napoleone, de golpe y porrazo en la audiencia, dice, palabra más, palabra menos. Esto está transado. Anoche hablé con el doctor Gonzalo Fernández y llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo es que el Estado paga 28 millones y medio de dólares. Es decir, en ese momento Gonzalo Fernández era secretario de la Presidencia de la República. Era el secretario de la Presidencia del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo era acreedor de la secta Moon. Y gracias a la intervención profesional privada del doctor Gonzalo Fernández como abogado privado de la secta anticomunista, terminamos pagándole 28 millones y medio de dólares. No se queda ahí la cosa de este Rasputín de la justicia. Luego viene el affair Peirano. Luego viene la ley criminal 18.411. Aquí está la constitución de los legisladores, no en legisladores, en delincuentes. Esta es una ley que tiene forma de ley, pero en realidad es un acto privado para favorecer privados, para favorecer banqueros contra el pueblo uruguayo. Esa ley, amigos, suprimía el delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230, ley de sociedades anónimas, que era la ley por la cual habían sido procesados los peiranos. Pero también era una ley que atendía la situación particular de desfinanciamiento y disolución del CASMU. Y entonces se buscaba, mediante esta ley, frenar la desilusión del CASMU. Les quiero decir la vinculación de dinero que tiene el estudio de Gonzalo Fernández con el CASMU. En su momento, el cliente de Gonzalo Fernández, el presidente Vázquez, cliente porque fue el abogado de él cuando tuvo el lío de software en el Instituto Nacional del Cáncer y tuvo una investigación penal, y en la parte administrativa colaboró Miguel Toma, encajonando la denuncia, y vaya que tiene códigos el doctor Vázquez para este tipo de cosas. Ahora es el secretario de la presidencia. Ahora es el secretario de la presidencia Miguel Toma. Pero en la parte penal el abogado fue Gonzalo Fernández. Entonces les decía que el doctor Gonzalo Fernández, suplente en el Partido Socialista, oh casualidad, el Partido Socialista mezclado en hechos con apariencia de corrupción. Oh casualidad. El doctor Gonzalo Fernández, suplente de Daniel Martínez, el intendente actual que fundió ANCAP, porque ANCAP no la funde solo Sendic,
Sendik le da el golpe de gracia, pero comienza el desastre con apariencia delictiva que se está investigando con el actual intendente Daniel Martínez. Entonces el suplente de senador, trabajando a nivel, Gonzalo, la verdad que es un fenómeno, porque la culpa no es de él. La culpa, o mejor dicho, la culpa no es totalmente de él. La culpa es de los partidos políticos y del pueblo uruguayo. Juega en todos los terrenos, es un todoterreno, es un fenómeno. Es legislador, es secretario de la presidencia, es canciller, es abogado de los aparentes corruptos, es profesor de los fiscales, es profesor de la facultad. Es brutal, es brutal. Eso sí, siempre pierde el pueblo uruguayo. Le decía la vinculación con el Casmo. Tabaré Vázquez, su cliente y amigo, violando la ley, violando el orden jurídico, emite un decreto que facilita el nacimiento de un seguro médico, de una empresa privada de seguro médico. ¿Y quién es el abogado, el bufete que lleva adelante las defensas de casi todos los médicos, por no decir todo? Hasta defendió un sobrino mío. Porque claro, los médicos contratan seguros. El estudio del doctor Gonzalo Fernández. Por eso interesaba el Casmo. Por eso es una ley para Gonzalo Fernández. La ley 18.411 se tiene que llamar ley que cuida el bolsillo de Gonzalo Fernández. Y la votaron todos los partidos. Un fenómeno. Esa ley es un disparate. Lo cierto es que esa ley, que anulaba el delito por los cuales habían sido procesados los peiranos, que buscaba favorecer a sus clientes, porque eran clientes mediatos, él defendía a otra persona vinculada a la causa, pero sabía que defendiendo a esa otra persona vinculada a la causa, terminaba defendiendo a los peiranos que lo habían querido contratar y que el Partido Socialista ya no podía llegar a este grado de impudicia, ya no podía ser tan evidente la degeneración, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pará, Gonzalo, agarra una defensa colateral y por la defensa colateral defendés a los peiranos y nosotros quedamos bien, como un partido puro, un partido sano, aunque sabemos que está metido en cuanto acto con apariencia de corrupción hay en el país. Y entonces Gonzalo Fernández promueve desde el Poder Ejecutivo la ley 18.411. Pero necesitaba un gaucho, necesitaba alguien que presentara la ley, el proyecto en el Senado. Y apareció un gaucho, apareció Sergio Abreu para hacerle gauchadas a Gonzalo Fernández. Y presenta el proyecto, y es aprobado el proyecto. Y después que es aprobado el proyecto, el juez de la causa, con mucha razón jurídica, no hace lugar a la anulación. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el interín? Había devenido la acusación fiscal. Y la acusación fiscal, que es la que marca el delito por el cual definitivamente el Ministerio Público acusa y ejerce la acción pública prevista en el artículo 22, era un delito distinto al delito de las sociedades anónimas. Vale decir que el delito de las sociedades anónimas había quedado solamente en el auto de procesamiento, que es revocable, que no causa estado, que es provisorio, que es hecho allí en el momento con los elementos imperfectos de prueba, pero el que marca la imputación penal definitiva del Ministerio Público en lo que se llama la demanda acusatoria, era otro delito. Entonces esa ley en ese momento ya no tenía efecto, no servía para nada. El juez de primera instancia hace este razonamiento que es 2 más 2, 4, es de escuela, no es de segundo de facultad de Derecho, es de escuela. Pero pasa al tribunal de apelaciones en lo penal de tercer turno. Y yo no sé qué pasó, si se marearon los ministros del tribunal, si en ese momento estaban indispuestos o qué, pero anularon el proceso de los peiranos. Es decir, le dieron corte a la imputación del auto de procesamiento que ya no tenía prácticamente efecto jurídico, se olvidaron de la acusación fiscal y anularon. Y Gonzalo Fernández, me imagino, festejaba. Una fiscal independiente, porque no estaban estas leyes todavía, una fiscal independiente todavía, porque no estaban estas leyes, la doctora Raquel González, compañera mía de facultad,
interpuso casación. Y claro, la Suprema Corte de Justicia, la verdad, si no casaba esta sentencia, quedaba definitivamente pegada a nivel internacional. Sobre todo porque sabía que había un abogado que desde el 2006 venía haciendo un seguimiento de lo que era la actuación pública y privada antipueblo del doctor Gonzalo Fernández. Y entonces allí surge todo el lío en la Cámara, donde Sergio Abreu habla de carambola a tres bandas. ¿Por qué dice carambola a tres bandas Sergio Abreu? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y para completar ese panorama, Margarita Perkovich, que era senadora, sale y dice: no hay inocentes. ¿Qué otra cosa puede significar que la ex senadora diga: acá no hay inocentes? Vale decir, son todos culpables. En función de estos elementos, un solo abogado de los 13.000 que hay en el país y que deberían sentirse dolorosamente sodomizados por esta actitud del doctor Gonzalo Fernández, reacciona y grita: no, me duele. Me duele institucionalmente, me duele jurídicamente, me duele moralmente, me duele éticamente. Estas no son las instituciones que yo quiero para Bruno y Benchulino. Estas instituciones están denigradas por la actuación de un individuo a quien no se le pone freno. Y yo estoy dispuesto a jugármela y ponerle freno, aun cuando sea a tres bandas. Y hago la denuncia penal correspondiente, ¿cómo no? Hago la denuncia penal correspondiente. Es más, comienzo la denuncia de esta manera, prenotado: Meyer Angel Bauer, barón de Rothschild, nacido en Frankfurt en 1743, fundador de la dinastía banquera más fuerte de la historia y de la actualidad, dijo: permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importa quién gobierne. El poder de los banqueros y su manipulación sobre los hombres que representan a las instituciones del Estado no es cosa nueva, porque esta era una manipulación banquera cuya polea de transmisión era el doctor Gonzalo Fernández. A tres bandas, como dijo Sergio Abreu. Y denuncio penalmente, amigos, una causa que en realidad la imputación era articulador de una conspiración. Articulador de una conspiración. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez que me toca? ¿Quién es el juez de crimen organizado que había llegado a esa sede? El actual fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. Y después de una muy larga tramitación, después que el expediente es empapelado y llega a 1 metro de altura, cosa de hacerlo prácticamente impenetrable, una vista del Ministerio Público de 85 páginas, 85 páginas escribió la fiscal del caso, pide el archivo. Y el juez, que se maneja por la ley 15.032, vale decir que no está vinculado, no está obligado por el dictamen fiscal, loco de la vida, archiva la causa. En el interín, a no olvidarnos, entra la puja por la Fiscalía de Corte. Y allí hay dos candidatos enfrentados: el juez de crimen organizado, Jorge Díaz, y el fiscal penal de crimen organizado, Percivale, que era el juez de la causa de Gonzalo Fernández, mas no fue el fiscal de la vista aludida. ¿Por qué? Claro, en esa puja
que la iba a decidir, obviamente, el gobierno de turno, es decir, el gobierno del doctor Vázquez, el gobierno del amigo que estaba siendo enjuiciado. Atención, Vázquez veía que el amigo estaba siendo enjuiciado, no, estaba siendo investigado y podía ser enjuiciado si se pedía el procesamiento. Y por favor, procesar al doctor Gonzalo Fernández, mi abogado, mi asesor, mi canciller, mi ministro interino cuando falta algún ministro. Inaceptable, inaceptable. Y ahí, en ese contexto impenetrable, el juez Díaz archiva la causa. ¿Por qué? Porque en el interín cambia Ricardo Percivale, asume una nueva fiscal, y se produce entonces el pedido de archivo y él hace lugar a ese archivo. Y después de hacer lugar a ese archivo, gana el cargo de fiscal general. Es decir, se pasa del Poder Judicial al Ministerio Público. Se pasa entonces, ya con una reforma prevista, ya sabiendo que se iba a dar el golpe de Estado técnico y que venían las leyes americanas para vaciar a la Suprema Corte de Justicia de poder y atribuírsela toda a un servicio descentralizado, porque ya empezaba la campaña psicológica de decir el Ministerio Público tiene que ser descentralizado, independiente, patatín patatán. El poder de Vázquez hace que Díaz pase del Poder Judicial al Ministerio Público, a ese Ministerio Público que va a terminar siendo Fiscalía General. Se saca a Percivale del medio. ¿Por qué se saca a Percivale del medio? Porque ni menos llega Díaz al poder. Bueno, se produce la destitución, no, el traslado de Percivale. Se produce el traslado de Percivale. Es decir, el tema de esta conspiración del doctor Gonzalo Fernández queda archivada y contextualizada en una lucha de poder por la Fiscalía General. Si esto fuera poco, amigos, estoy hablando, ustedes se dan cuenta el nivel de poder que tiene este individuo. Ustedes se dan cuenta poder intervenir en el poder ejecutivo. Pero me quedó por el camino algo importante. Algo muy importante. Gonzalo Fernández, cuando se produce todo este ataque a la ley 18.411, por mi parte, y que es recogida en la prensa, pretende defenderla a nivel legislativo, es decir, quiere jugar en el poder legislativo y tenía las cartas para jugar, pero tenía que tener un cómplice, tenía que tener un facilitador, tenía que tener un senador que dijera, venga Gonzalo, yo me levanto por un ratito y lo dejo jugar también en la cancha del Poder Legislativo. Juega en la cancha del Poder Ejecutivo, juega en la cancha del Poder Judicial, juega en la cancha del Ministerio Público y yo, Daniel Martínez, me voy a levantar, voy a pedir licencia y lo voy a dejar jugar también en la cancha del Poder Legislativo. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Saben por qué es muy fuerte? Porque después yo tengo que defender al policía de las Tres Chuletas, que está preso, sigue preso. El policía de las Tres Chuletas sigue preso. Y si el fiscal subía, el fiscal duro, apela, va a estar 8 meses preso. Más, un año va a terminar, por Tres Chuletas. Y todo esto que yo les conté, amigos, quedó en la nada, quedó archivado. Y en todo caso, si me pasa algo, y si no me pasa algo también en este momento, todo lo que yo hago a los ojos de quienes apañan este tipo de situaciones es, le tiene envidia. No, es grado 5 de facultad, y yo no soy grado 5 de facultad ni grados -10. No pisé la facultad para hacer la carrera universitaria de profesor, de docente. Bueno es recordar que la carrera de docente de Gonzalo Fernández empieza en la dictadura militar. Bueno es recordar que era el secretario del instituto comandado por Bayardo Bengoa, el INUDEP. Están los libros donde él era el secretario, es decir, le hacía los mandados a Bayardo Bengoa.
Bueno es recordar que la dictadura lo pone de asesor de la Dirección Nacional de Turismo. Bueno es que cuando termina la intervención, Gonzalo se acerca a Ofelia Grecia de la Reta, y ahí le vienen los cambios socialistas. Bueno es recordar que es abogado, como lo dije tantas veces, de la secta Mun, de los banqueros, del lobby judío del país, lobby judío empresarial del país. Es decir, es un hombre que sabe poner la vela para el lado de donde sopla el viento. Es cosa de él, es cosa de él. Pero no es envidia, amigos, no es envidia. Esto es defender, ¿saben qué? Voy a ser muy claro, esto es defender la moral del país. Esto es defender la ética del país. Esto es defender las instituciones que están siendo manoseadas por hombres como Jorge Díaz y Gonzalo Fernández. Y la oposición, que no existe, que es cómplice, que colaboró, como lo acabo de demostrar, deja este deleznable manoseo de la República Oriental del Uruguay por estos individuos. Yo no lo voy a permitir. Por supuesto que me la estoy jugando y mucho. Hasta la próxima. Y hacernos promesas que nunca cumplieron.